político e historiador. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues yo creo que el secretario de Gobernación ya cambió de papel, ya es precandidato de su propio partido. Obviamente la lógica de un secretario de Gobernación no tiene nada que ver, incluso es opuesta a la de un precandidato que está haciendo campaña, en parte porque se adelantó mucho en Pues sí. Morena, pues esta sucesión. Entonces él va y por un lado efectivamente habla de diálogo, negociación, todavía hace ese tipo de exhortos y de declaraciones, pero acto seguido empieza a agredir a todos los que no se alinean a lo que él pide, él y el presidente, por supuesto. En este caso, por un lado, se trata de exaltar que en varios estados de la oposición, gobernados por la oposición, pues que hay mucha violencia, un poco para corresponsabilizarlos de la violencia que hay en el país y que no quede todo en el Ejecutivo. Pero, doctor, Pero, presumen como propios, perdóneme que lo interrumpa, sí, presumen como propios los logros en algunos estados como Tamaulipas, ¿no? Ahí dice el presidente, gracias a la presencia de las fuerzas federales y al trabajo del gobierno, pues logramos reducir el número de homicidios y otros delitos. Luego sale el exgobernador Cabeza de Vaca y dice, bueno, perdón, aquí tenemos también una policía estatal. Eso lo presumen como logros del gobierno federal, y los fracasos se los achacan a los gobernadores, que es lo que está haciendo el secretario. así es. Y es contrario a lo que, justamente a lo que ellos hacían cuando estaban en la oposición, que todos se lo achacaban al gobierno federal, a Felipe Calderón primero y luego a Peña Nieto. Pero Sí, ahora hasta como la ellos fecha. están en el gobierno federal, sí, hasta la fecha, entonces ya ahora sí quieren corresponsabilizar, pero también curiosamente solo a los gobernadores de oposición, porque ya les han dicho, ya les han contestado que en los gobiernos en donde Morena gobierna también hay mucha violencia, incluso más Sí, violencia, sí. proporcionalmente. Entonces, pues es una batalla política otra vez, partidista. Por eso me parece a mí que el secretario de Gobernación, Adán López, está más bien actuando como precandidato. Y de ahí, pues los pleitos, la confrontación, que es lo que prevalece, además de que esa ha sido la línea específica de este gobierno, no la conciliación, no el diálogo, no el debate, sino la descalificación, la calumnia muchas veces, el insulto, y ya está en esa línea el secretario de Gobernación. Lo malo es que sí se requiere como secretario de Gobernación a alguien que Que sea negocie, conciliador, que ¿no? dialogue, un Negociador, que tenga conciliador, mano claro, derecha, que tenga mano izquierda. Ahora, ¿qué así es. necesidad de que el secretario vaya a cada uno de los congresos estatales? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué Morena tiene suficientes congresos para aprobar esta reforma, a menos que algún estado sea muy independiente o tome decisiones muy independientes? Tiene los congresos suficientes y si se suma al PRI, pues no van a tener problema. ¿Qué necesidad de que vaya provocando estado por estado, pues también minimizando la figura del gobernador, doctor? Así es, Ujú. desde luego. Yo creo que no tendrían la necesidad porque ya tienen 20 congresos Ujú. estatales, o sea, alrededor de 20 pueden perfectamente aprobarlo. Pero, pues, por un lado, quisieran asegurarse, lo que les reclama a los gobernadores es que ellos, por un lado, piden y solicitan, pues, a las fuerzas nacional en ciertos momentos, pero por otro lado, no hagan nada para presionar a sus senadores en su momento y a sus congresos Imagínese. locales. O sea, eso, Por eso eso le además me respondió parece Alfaro, totalmente fuera de lugar. Bueno, pues ¿sí? critica a la fuerza civil y dice que en Chihuahua las cosas están mal. Sí, secretario, pues también en Colima, ¿eh? Que lo gobierna Sí. Morena, y también en Baja California, y también en Michoacán, y en Guerrero, y en Zacatecas, y otros estados de la República. Es decir, es muy focalizado desde el visor político, no necesariamente de seguridad o de una institución como la Secretaría de Gobernación, pero además, doctor José Antonio Crespo, algo que no necesitamos los ciudadanos, ponernos unos contra los otros, que si trabajan más los del norte, que si trabajan más los del sur, que si los del sur son más inteligentes. Bueno, ¿qué es esto? Sí, pues es la misma polarización, está siguiendo la línea del presidente López Obrador, que nos ha polarizado por clases sociales, por regiones geográficas, por profesiones, y él pues ya se montó, digamos, en esa tendencia, cuando, repito, su función sería exactamente la contraria, conciliar, hablar, dialogar, negociar, con respeto, con civilidad, con argumentos, pero ya se puso de lado, pues ya de la confrontación política. En parte yo creo que es precisamente porque él está compitiendo también por la candidatura y aprovecha estos viajes Ujú. porque tanto él como Claudia Sheinbaum pues buscan pretextos para ir a hacer campaña. Él también aprovecha para hacer campaña en los distintos estados
esta responsabilidad de ir a hablar con los congresos, pero en realidad lo que surge ahí son discursos de campaña, de Absolutamente. confrontación. Y recordará, doctor, que cuando fue gobernador de Tabasco, pues se le señaló mucho, por ejemplo, por perseguir o por señalar o criminalizar de cierta forma a los que se manifestaban, a manifestaciones de ciudadanos. Por ahí estuvo en discusión una ley para regular las manifestaciones, etcétera. Es decir, hay una cara del secretario de Gobernación que se conoce de alguna forma en Tabasco y que se está conociendo ahora en su faceta de precandidato. Sí, es una faceta que yo creo que es la verdadera, es la real, la que le corresponde a su personalidad, pues más bien de intransigencia, más bien de cerrazón, de imposición, no tanto de diálogo y conciliación. Eso pues lo empezó a manejar cuando llegó a gobernación, quizá para dar esa imagen, pero en realidad le ha ido saliendo, pues también Ujú, cuando dijo que no le importaba incumplir la ley electoral, ujú. que el INE se podía ir pues al demonio prácticamente, no con esas palabras, y que lo iban a quitar, que entonces no le importaba lo que dijeran. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con la función del secretario de Gobernación. Nada que ver. Ahora, preocupa también que ese discurso sigue funcionando, doctor, no solo ahora en voz del presidente, sino de su secretario. Lo hacen porque funciona. Sí, desafortunadamente cuando el ambiente está así y le siguen echando gasolina, pues entonces, sobre todo entre sus bases duras, eso es lo que quieren oír, eso es lo que han apoyado, eso es lo que respaldan, que haya confrontación, descalificación, Sí, imposibilidad de buscar algún diálogo con quienes piensan distinto a ellos, que no pues es un bloque homogéneo, sí, ellos lo ponen sí, en un bloque homogéneo, los conservadores, ujú, hipócritas, etcétera, sí, cuando en realidad es muy heterogéneo que por bien. distintas razones ya no está contento No con se este vaya, doctor, gobierno. perdóneme. Las 6:23 gracias al doctor José Antonio Crespo que se mantuvo en la línea para escuchar la conclusión de su análisis, su reflexión, doctor, sobre la forma de actuar de estos últimos días del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, frente a los gobernadores de oposición, doctor. Sí, decías, Azucena, que ese discurso es útil políticamente y electoralmente. Sí, le Ujú. sirvió a López Obrador desde luego en 18 y ahora pues no solamente hemos vivido ese ambiente de confrontación y polarización, maniqueísmo durante todo este gobierno, sino que se va a intensificar conforme nos vayamos Sí. acercando a la elección del 24, porque en las elecciones sí es natural, es casi inevitable que haya ese ambiente, ese discurso. Aquí se mantuvo todo el sexenio, pero como en las elecciones lo que se juega es muy importante, sobre todo lo presidencial, los actores tienden a incrementar esa Ujú. polarización en su discurso. Y en el caso de Morena, bueno, pues es prácticamente su eje fundamental, Bueno, discursivo, la confrontación y la descalificación de quienes piensan distinto a ellos. doctor, gracias. Buenas Con- tardes. Hasta luego.